empleo encontramos herramientas digitales mediadas por la inteligencia artificial, muy vigentes para aplicar en nuestras acciones en seguridad y salud en el trabajo, como la realidad virtual aplicada a la salud psicosocial. Son herramientas fundamentales para la gestión dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Espectacular. Positiva nos enseña a cómo desarrollar un excelente talento humano, cómo reconocer a nuestro jefe y cómo reconocer a nuestros líderes, llevando una voz de esperanza para el desarrollo de todas nuestras actividades que nos van a llevar al mejor ambiente laboral, y todos de la mano de Positiva, nuestra ARL. Los participantes del Congreso Nacional en Neiva se llevaron conocimientos técnicos maravillosos, entre ellos los de seguridad basada en valores. Cómo esa seguridad basada en el comportamiento ha evolucionado, y hay que tener en cuenta el fortalecimiento de los trabajadores desde los valores, entender esa serie, esa esencia, para poder transformar y lograr comportamientos seguros en todas las organizaciones de nuestro país. Hoy el departamento del Huila agradece a la ARL de todos los colombianos, a Positiva Compañía de Seguros, por traer aquí a nuestra ciudad de Neiva el tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. Gracias, Positiva, por traer conocimiento a todos los huilenses, a las empresas y a cada uno de los afiliados. Recuerden que yo soy y tú también puedes ser Positiva. Hola, hola, qué nota verlos hoy por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper importante para nuestras labores diarias. Quiero que arranquemos rápido con una pregunta para entrar en calor. Voy a estar leyendo sus respuestas en el chat de preguntas. Recuerden que no los voy a evaluar para nada, solamente es como para que entremos en calor. Si mañana llega una auditoría sorpresa, cuéntenme ustedes qué tan tranquilos se sentirían con el estado del archivo documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en su empresa, siendo 1 nada tranquilos o 5 listos para mostrar todo. Los voy a estar aquí leyendo, quiero que estemos súper participativos hoy. Tenemos un excelente experto que nos está acompañando para resolver todas sus dudas, entonces déjenlas aquí en el chat de preguntas. Muy buenos días para Marta Jimena Hidalgo, cuéntenos desde dónde nos saludan. Gracias por ese halago de las excelentes capacitaciones, para eso estamos, para que nos llevemos el mejor conocimiento de los mejores expertos. Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Bueno, pues con esta sesión queremos organizarnos mejor. No queremos dejar, eso lo dejamos para después, porque precisamente lo que queremos evitar, estamos en la comunidad hoy de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector de manufactura, con la sesión Importancia del Archivo Documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su tabla de retención. Para hablar de este tema no venimos solos, por supuesto que no, nos acompaña un gran experto en el tema, como les decía, y lo más importante es que él lo explica sin enredos. Hoy saludamos al ingeniero Michael Zanabria, ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de más de 15 años en actividades de asesoría, consultoría y coordinación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, docente universitario, evaluador de competencias laborales, e instructor del SENA. Ingeniero Michael, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Este espacio es todo tuyo. Dianita, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Claro que sí, Dianita. Muchas gracias por tu pregunta, porque es importante que todos tengamos en cuenta que la conservación, la retención documental no es solamente un requisito de norma, es precisamente la evidencia que nos permite mostrar el trabajo que estamos haciendo y blindar a la empresa, y también, pues, brindarnos a nosotros precisamente con esa forma, esa evidencia objetiva, perdón, vuelvo a repetirlo, de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo.
Entonces, dada la importancia legal, ¿sí? Desde ese punto de vista que tiene la conservación documental, pues hemos diseñado este seminario pues para darles algunos tips y complementarles en algunos aspectos de la retención documental. Denme un segundo, por favor. Gracias. ¿Están viendo mis diapositivas, Dianita? ¿Se están corriendo bien? Sí, señor, las estamos viendo Ok. perfecto. Entonces, pues de este año los estamos acompañando desde esta comunidad de peligros para el sector manufactura con 8 sesiones, donde nuestra primera sesión es el día de hoy, importancia del archivo documental del sistema de gestión. Vamos a hablar de otros temas como la definición de centros de trabajo para la conformación de comité de convivencia laboral, que también es un tema que realmente ha ganado una gran relevancia dada pues, los cambios normativos. Vamos a hablar de análisis de tarea crítica, del programa de señalización, del programa de riesgo mecánico, de inspecciones, auditorías y planes de acciones preventivas y correctivas. Vamos a comenzar con esta frase de Ángeles Magdaleno, historiadora mexicana, que dice, los archivos no relumbran, pero son minas de oro. ¿Por qué la frase? Precisamente por lo que les decía ahorita. Muchas veces no le damos la importancia que tiene a la retención documental y a la evidencia objetiva de lo que estamos haciendo. Enviamos un correo y muchas veces no guardamos, pensamos que porque es un correo y porque es parte de nuestra gestión, lo dejamos en, perdón, en nuestro buzón, no lo guardamos, no lo imprimimos, simplemente lo dejamos ahí y muchas veces al momento de la auditoría, pues tenemos que empezar a buscar dónde estaba el correo, dónde está el documento, dónde están todas estas carpetas y dónde están toda la evidencia pues, de nuestra gestión. En ese orden de ideas, pues hemos diseñado, o sea, pues les quiero presentar los contenidos de este seminario enfocado a los antecedentes normativos y al glosario para la conservación documental y los lineamientos del Archivo General de la Nación en relación con las tablas de retención documental y la conservación documental, la producción de documentos en el marco de la ISO 9001, versión 2015, todo enfocado a qué? A la conservación documental del sistema de gestión, los tipos documentales que se presentan en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su clasificación, y los documentos físicos y documentos electrónicos precisamente en el sistema de gestión. ¿Esto por qué? Porque si bien también debemos tener en cuenta que la pandemia nos dejó grandes lecciones. Sí, claro, han pasado, ¿qué? 4 o 5 años de la pandemia, pero pues a raíz de este hito que se presentó, de este gran sismo que se presentó en nuestra línea de tiempo, aprendimos a hacer las cosas de forma diferente. También estamos con todos los temas ambientales de reducción de impresión y de reducción de todo lo que son las políticas de cero papel. Y pues la virtualidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues toma una mayor relevancia hablar de la retención documental, no solamente en lo físico, sino también en lo electrónico. Por ello, nuestro objetivo, los 3 objetivos de este seminario es, primero, aplicar las normas definidas para la conservación documental del Archivo General de la Nación a la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionar los componentes definidos en la ISO 9001 para la elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, e identificar los diversos tipos de documentos que constituyen las evidencias de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, sin más preámbulos, pues hablemos de antecedentes normativos. Pues nuestro antecedente normativo es precisamente el decreto 1072 del 2015 en lo que se refiere a la estructura, al diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí vamos a traer a colación el artículo 2.2.4.6.13, que nos habla de la conservación de los documentos.
Más que leerles la diapositiva, lo que quiero es que no nos vayamos solamente de la 0312, porque es que si bien la resolución 0312 en uno de sus estándares mínimos nos habla del deber de la empresa que debe tener un procedimiento para la conservación documental, pues ese procedimiento, ¿qué debe contener? Porque es que es ahí donde en los temas de auditoría, desde pues, lo que he trabajado y también lo que he ejecutado, desde lo que he ejecutado como coordinador o como asesor de ARL, o lo que también he podido evidenciar en la realización de auditorías del sistema de gestión, es que tenemos muchas veces los documentos y encontramos o he encontrado eh, cuando hago una auditoría o cuando recibo un sistema de gestión, una carpeta donde dice Sistema de Gestión de Seguridad en un trabajo y están 60 carpetas o 21 carpetas. Y cada carpeta con los estándares o con los contenidos de los estándares. Pero, pues, el sistema de gestión, si bien eso es una forma que nos ayuda como mnemotecnia, pues no es una forma correcta. Y no es una forma correcta porque desde el punto de vista de la gestión documental, es importante organizar la documentación desde el tipo de documento. Y eso es también lo que es importante que relacionemos acá. Entonces, nos dice, si bien nos dice la 1072, que el empleador debe conservar los registros y documentos que soportan el sistema de gestión. Es el responsable del sistema de gestión el que debe tener el acceso a esos documentos y registros, exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales, que esto le corresponde al médico ocupacional. Entonces, aquí estamos hablando de una custodia. Pero ¿cómo vamos a hacer esa custodia cuando nosotros entregamos un cargo o cuando recibimos un cargo si no tenemos ese orden documental de mirar cómo llevaba la persona que se fue o cómo va a llevar la persona que llega ese tema, ese archivo documental? Entonces, pues claro, nuestra primer interés al momento de entregar o recibir un cargo, pues cuál debe ser la conservación documental. ¿Y por qué? Porque claro, la forma de conocer el sistema de gestión, pues muchos tenemos diferentes formas. Yo conozco un sistema de gestión desde la matriz de peligros, pero en muchas ocasiones realmente me ha costado mucho trabajo encontrar los documentos cuando he recibido el cargo, precisamente por esa forma en la cual pues llevamos los documentos y como les digo, pues no hay una estructura como orgánica que permita que pues tengamos esa homogeneidad o ese saber dónde buscar. En ese orden de ideas, también debemos tener claridad en que la conservación se puede hacer de forma electrónica siempre y cuando se garantice la preservación de la información. En seguridad y salud en el trabajo tenemos dos tipos, o sea, siempre vamos a tener documentos electrónicos, pero también en su mayoría vamos a tener documentos físicos. Y es importante también establecer cómo se van a conservar y cómo se van a gestionar esos documentos físicos. Entonces, en ese orden de ideas, pues desde Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos dice también que los siguientes documentos y registros deben ser conservados por un periodo mínimo de 20 años. O sea, nos está dando un criterio totalmente claro. ¿Cuáles son los documentos que deben tener mínimo 20 años? Porque es que también nos dicen y escuchamos, no, es que los documentos del sistema de gestión deben tener siempre. Al parecer estamos presentando unos problemas de conexión. Ingeniero Joseph, ¿nos escuchas bien ahí? ¿Me está escuchando bien? Ya. Sí, nos había congelado un poco la imagen. Ok, vale, gracias.
si se llega a congelar mi imagen, me avisas, por favor, que es que ahorita me di cuenta que tenía un anuncio de desconexión y me preocupé. Entonces, en ese orden de ideas, pues no todos los documentos tienen que conservarse 20 años y lo dice la norma. La norma dice, resultados de perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores. Claro, cuando la empresa tenga un médico ocupacional, pues es el médico ocupacional el que hace la custodia de todos los documentos asociados a pues, a esa historia clínica ocupacional que está compuesta por el examen médico, por los resultados de los exámenes paraclínicos. ¿Cuáles son los exámenes paraclínicos? La audiometría, la espirometría, la optometría o visiometría de acuerdo al perfil que tengan, los resultados de laboratorio, los exámenes médicos ocupacionales complementarios, por ejemplo, los de por sustancias químicas o por los que, por ejemplo, por otros motivos tengan exámenes adicionales. Entonces, eso también tiene una descripción desde el punto de vista de conservación documental. ¿Sí? No es solamente poner historia clínica ocupacional, no, pero la historia clínica ocupacional, ¿qué la compone? Los resultados de mediciones y monitoreo de ambientes de trabajo y por qué. Porque es que también es importante el por qué. Porque es que resulta que el análisis, la calificación de enfermedad laboral, que es una de las que tiene un mayor tiempo pues, de latencia, es decir, la historia natural de la enfermedad. Hay enfermedades que se suceden a los 10 años, pero hay enfermedades que se aparecen a los 20 años. Pues, ¿cómo se va a hacer un análisis de puesto de trabajo si no tengo la documentación de todos esos 20 años? Ese es uno de los principales problemas que tenemos para hacer análisis de puesto de trabajo hoy día, que no tenemos la información por ejemplo, en ruido. Hablemos de ruido. Hablemos de ruido. No tenemos cómo ha sido la evolución de la condición del trabajador a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Y eso no es que se lo den a la persona que haga el análisis de puesto de trabajo. Eso es algo que se le debe aportar al médico que está haciendo la calificación. Pero es importante. También, pues, la matriz de peligros de los últimos 20 años, de cómo ha cambiado el proceso. También las mediciones que se han hecho al trabajador. Entonces, ¿qué mediciones se han hecho y cómo se ha expuesto el trabajador? Esa es la gran importancia. Entonces, no es solamente desde el punto de vista de una auditoría, sino de los procesos como tal que tiene el sistema de gestión. Las mediciones son muy importantes precisamente para poder hacer esas calificaciones de análisis de puesto de trabajo o esas evaluaciones o esos análisis de puesto de trabajo para hacer la calificación de la enfermedad laboral. Si no los tenemos, ¿qué información le vamos a dar al médico que está haciendo ese proceso de calificación? Los registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque pues es parte de lo que debemos. Miren, y los peores escenarios, porque uno debe trabajar siempre, en muchas ocasiones les he dicho, uno se da cuenta lo que le hace falta en el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es el accidente de trabajo mortal y la enfermedad laboral, la calificación de la enfermedad laboral. Entonces me voy al accidente de trabajo mortal. Esperamos que nunca suceda, porque eso es lo que siempre esperamos como seguridad en un trabajo, que nunca suceda un accidente de trabajo mortal. Pero cuando sucede, ¿qué es lo que se debe aportar? Se debe aportar toda la historia del trabajador y entonces tener todo lo que son las capacitaciones, la formación, el entrenamiento, pues es fundamental. El registro de suministro de elementos y equipos de protección personal, claro, eso también es muy importante. Es muy importante para la calificación de la enfermedad laboral y también para soportar las actividades en el caso de un accidente de trabajo mortal. Entonces, démonos cuenta que esos documentos tienen una razón de ser para que duren 20 años. Pero otros documentos y registros
pues el empleador debe elaborar y cumplir con un sistema de archivo de retención documental según aplique. Y entonces es ahí donde nos vamos a lo que dice el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, cuando nos habla de la gestión y conservación documental, pues hay toda una normatividad que lo ampara. Empieza por la Ley 594 del 2000, que es la ley que dicta pues los lineamientos, que da los lineamientos para el Archivo General de la Nación. El decreto 2578 del 2012, que es el que reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones. Este decreto 2578 del 2012 está contenido en el decreto 1080 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultura. ¿Por qué estamos hablando que el Archivo General de la Nación está dentro del decreto único reglamentario del sector cultura? Porque es precisamente algo transversal, es una norma transversal que pues nos va a abarcar a todos. La circular externa 3 del 2015 del Archivo General de la Nación, que es la que nos da las directrices para la elaboración de tablas de retención documental, y el acuerdo número 004 del 30 de abril del 2019, por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el registro único de series documentales de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Y entonces la pregunta es, ¿y esto le aplica al sector privado o solamente le aplica al sector público? No, inicia en la obligatoriedad para el sector público, pero se adopta en el sector privado. ¿Por qué? Porque es que, y sobre todo para nosotros en seguridad y salud en el trabajo, nosotros, aunque estemos en el sector privado, estamos produciendo documentos que son de interés público. ¿Esto qué quiere decir? Claro, nosotros somos sector privado, o bueno, muchos trabajamos en sector privado como en sector público, pero una certificación médica ocupacional es de interés del sector público, claro. ¿Por qué? Porque en el proceso de calificación de enfermedad laboral, ¿a quién le va? A la EPS y a la ARL. En el proceso de un accidente de trabajo mortal, ¿a quién le va? Pues al Ministerio de Trabajo. Claro, se envía a la ARL y la ARL conceptúa y lo envía ¿a dónde? Al Ministerio de Trabajo. Cuando estamos hablando de una auditoría o cuando estamos hablando de una visita del Ministerio de Trabajo, pues el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que va a revisar? Precisamente toda esa documentación. Entonces, en ese orden, nosotros producimos documentos desde el sector privado, pero que tienen un interés en el sector público. Y es importante también darle esa importancia. En ese orden de ideas, pues desde lo que es la conservación documental, hay una terminología definida precisamente en esa normatividad, donde la tabla de retención documental es el listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales a las cuales se le asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, así como una disposición final. ¿Pero qué es una serie documental? Una serie documental es un conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanadas de un mismo sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Claro, la definición está súper enredada, entonces vámonos a ejemplos que son prácticos para nosotros como seguridad y salud en el trabajo. Las historias laborales, las actas, los informes. Entonces, ahí estamos hablando de serie documental. Actas, tenemos actas y ahorita lo voy a presentar con un documento, con un ejemplo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de informes. Informes tenemos diferentes tipos de clase, de diferentes clases. El informe de medición higiénica, el informe de la inspección, el informe de una materia específica o de un concepto específico. Tenemos diferentes informes. Tenemos documentos. Entonces, los documentos que nos dice el sistema de gestión es que debemos tener procedimientos, formatos, manuales, guías, protocolos, etc. Entonces, claro, son unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos.
La subserie documental es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas. Me voy a ir a lo fácil. Políticas. Entonces, la política es una serie documental. ¿Por qué? Porque nos dice la definición que son unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos. Pues las políticas son de estructura y contenidos homogéneos. Entonces, nuestra serie documental es política. Subserie, pues tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo, o la política, sí, la política de seguridad vial, la política de prevención de consumo, la política de sana convivencia laboral. La única que no es obligatoria es la de seguridad vial si la empresa no tiene o no le aplica el plan estratégico de seguridad vial. Pero entonces démonos cuenta que eso es una serie, es que tiene una estructura y un contenido homogéneo. Y la subserie es precisamente eso, subserie. Serie, política. Subserie, política de seguridad y salud en el trabajo, política de prevención de consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas y tabaquismo, política de sana convivencia laboral y prevención de presuntos casos de acoso laboral. Entonces, démonos cuenta, estamos diferenciando los documentos, la serie documental. Y el tipo documental es una unidad documental simple originada en una actividad administrativa con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirle y asignarle esa categoría diplomática. Entonces, para elaborar una tabla de retención documental, debemos en nuestra primera etapa compilar la información del proceso y la formación de la empresa. Consiste en recopilar las fuentes que permiten identificar la estructura orgánico-funcional vigente del proceso al cual se van a elaborar las tablas de retención documental, es decir, el número, denominación y jerarquía de las unidades productoras que la conforman, así como las funciones que formalmente tienen asignadas. Entonces, vámonos primero a esa primera etapa desde el punto de vista del sistema de gestión. Tenemos los estándares y tenemos los estándares de acuerdo al ciclo PHBA. En PHBA tenemos en la fase del P, del planear, tenemos dos subtipos que son los recursos y la gestión integral del sistema de gestión. En el hacer tenemos tres componentes: gestión de la salud, gestión de peligros y riesgos, gestión de amenazas. En la B, verificación, y en el A, mejoramiento. Por ejemplo, en informes. El informe de auditoría es un informe, es una serie, es una subserie, perdón, informe de auditoría. Otra subserie es informe de inspección de condiciones inseguras. Démonos cuenta que muchas veces, o sea, claro, y es que eso es a donde usualmente cometemos los errores. Hacemos la nomenclatura de los documentos y montamos nuestro procedimiento de conservación, nuestro procedimiento documental desde lo que es los componentes. Y entonces por eso les decía lo de las 60 carpetas. Se le pregunta, ¿dónde está, no sé, la matriz de peligros? Entonces se van a sistema de gestión, carpeta del hacer, gestión de peligros y riesgos. Ah, mire, aquí está mi matriz de peligros. Sí, claro, y desde el punto de vista de conservación documental, ¿cuánto tiempo dura tu matriz de peligros? ¿Cuánto tiempo has definido en la conservación documental dónde está la matriz de peligros? ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que definir esos tiempos de retención es uno de los lineamientos desde la 1072. Entonces, por eso, claro, cuando uno va a mirar la 0312, entonces dice, no, pero es que yo tengo mi procedimiento mi procedimiento de elaboración de documentos. Claro, ¿y la conservación dónde está? El tiempo de conservación, ¿cómo lo estás definiendo? En ese orden de ideas, pues claro, cuando definimos series y subseries documentales, tenemos que mirar el tipo de actividad, el nombre de la serie, subserie, la descripción y fundamental, el tiempo de retención. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Este es el formato
o sí, eso, un cuadro, que elaboré a partir de los lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación. Entonces nos da el código, serie, subserie. Esto lo definimos cada uno de nosotros dentro de nuestra conservación, dentro de nuestro procedimiento. Muchas veces, eso es lo otro que pasa, que confundimos esta tabla de retención documental con la codificación que llevan los documentos desde el punto de vista del sistema de gestión como tal. Entonces, pues es importante no confundirlos y debemos agregarle la nomenclatura, ahorita la miramos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de serie 1, actas, subserie 1, COPAST, subserie 2, Comité de Convivencia Laboral. Bueno, hay otras actas, solamente estoy poniendo por un ejemplo. El soporte puede ser físico o electrónico, no confundamos, ¿sí? Que esto es otro de los errores que cometemos. El soporte se está refiriendo al origen del documento. Si es una empresa que tiene modalidad de teletrabajo y que las reuniones del COPAS son virtuales y pues el acta como tal se elabora y se firma electrónicamente, pues su soporte es electrónico. Diferente a que nos reunimos físicamente, hacemos el acta y la firmamos y la escaneamos. No, eso es diferente. El origen es físico. Se le hace una copia en medio magnético, pero el soporte es físico. Y debemos tener en cuenta precisamente ese origen para saber darle la conservación correspondiente. Es importante también tener esa diferenciación. Entonces, claro, podemos tener el soporte, ya sea físico, o sea, su origen físico en actas de COPAS, porque nos reunimos físicamente, pero como tenemos modalidad de teletrabajo, entonces resulta que la reunión del siguiente mes fue de forma virtual, hicimos el acta y recogimos las firmas de forma electrónica, pues vamos a tener un soporte físico de un acta, pero vamos a tener soporte electrónico de otra acta. Por lo tanto, los soportes pueden ser tanto físicos como electrónicos. Lo mismo con el Comité de Convivencia Laboral. En la siguiente columna hablamos de la retención. Cuando hablamos de la retención, estamos hablando de dos archivos. Y es importante también definir por qué hablamos de dos archivos. Hablamos del archivo central, es decir, donde le vamos a dar la conservación que establece, y el archivo de gestión, que es el que estamos manipulando pues de forma constante mientras estamos ejecutando nuestras labores. Entonces, pues claro, el archivo de gestión es el que yo voy a tener en mi proceso, el que voy a estar modificando día a día durante la gestión de este año. En ese sentido, pues nuevamente, la norma establece 20 años para elementos específicos, pero no para las actas, ¿sí? Entonces, defino al interior de mi organización que el archivo de gestión va a ser de 1 año, pero el archivo central va a durar 10 años. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que decir 20 años? No, porque es que todos los archivos de seguridad son un trabajo de durar 20 años. No, la norma es clara. La norma es clara y define cuáles son los que deben durar 20 años. Pero los que no, tengo que definir el tiempo que voy a mantenerlos, tanto en el archivo de gestión como en el archivo central. Comité de Convivencia Laboral. No, ese sí es diferente. ¿Por qué? Porque el Comité de Convivencia Laboral, precisamente por sus funciones, puede tener procesos de presuntas quejas de acoso laboral. Entonces, a ese sí digo, bueno, lo voy a definir 20 años. ¿Pero por qué? ¿Puedo definirlo por menos? Claro que sí. ¿Qué me estableció la norma? Y ahorita con la modificación de la resolución de la modificación del Comité de Convivencia Laboral y toda la normatividad asociada, debemos recordar que los procesos de presuntas quejas de acoso laboral
son procesos que tienen una duración máxima de 3 años. Si la duración es máxima de 3 años, pues lo conservo 20 años porque es mi decisión, pero realmente después de 3 años no va a tener, pues el caso se cierra. Entonces le puedo dar en las actas, puedo darle una retención de 5 años. Nuevamente, eso lo defino de acuerdo a los lineamientos internos de las políticas de mi compañía, pero desde el punto de vista legal, ¿qué me dice? La norma me dice, eso lo definen ustedes como empresa. Los informes de inspección, si estamos hablando de inspecciones, pues le voy a decir, mi archivo de gestión puede ser 1 año y en archivos centrales le voy a decir 5 años. Nuevamente, depende de mi intención. Pero como estamos hablando de los informes de mediciones ambientales, le digo, no, lo siento, pero la medición ambiental sí debe estar en el archivo central mínimo 20 años. ¿Por qué? Porque lo estableció el decreto 1072 del 2015. En el archivo de gestión lo puedo mantener 2 años. ¿Por qué? Porque también es dependiendo de los sistemas de vigilancia epidemiológico y de los demás de la ejecución como tal del sistema de gestión, lo que me indique desde el punto de vista de las recomendaciones del informe. Entonces hicimos un informe de medición de iluminación. El informe me dice, la luz es insuficiente, estás bajito de luz, o sea, tienen los números de luz bajitos, entonces tenemos que hacer unas modificaciones. Claro, elaboro mi plan de acción para implementar esas recomendaciones. ¿Cuánto tiempo me va a demorar ejecutando ese plan de acción? Pues al ejecutar ese plan de acción, defino también cuánto tiempo debo mantener ese archivo en gestión, es decir, consultándolo. Cuando hablamos de un archivo de gestión, es que lo voy a estar consultando, lo voy a tener a mano para ejecutar las acciones que ahí están definidas. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora, Diana? Ingeniero, por aquí tenemos una pregunta de Michelle Soledad Acosta, Cuprita, nos pregunta, buen día, o sea que las actas y los informes también deben estar en una matriz documental. Claro, pero por supuesto porque las actas son la evidencia de la ejecución. Me voy a lo fácil. ¿Qué te dice el requisito de estándares mínimos para Comité de Convivencia Laboral y para COPAST? Tener las actas de reunión, tener todas las actas de reunión del último año. Pues claro, las actas son la evidencia que sí hiciste reuniones. Deben estar en el archivo de conservación documental, pero por supuesto, y deben estar en el archivo de gestión documental también. Las actas de comité de convivencia laboral. Vámonos nuevamente para el ejemplo que les estoy poniendo de la actualización de la conformación de comité de convivencia laboral. ¿Qué me dice la norma? Que el comité de convivencia laboral se debe reunir mensualmente y debe generar informes estadísticos cada 3 meses y anual. Entonces, pues esos documentos los debo contemplar y los debo integrar en mi sistema de gestión, pero por supuesto. ¿Soy claro con la respuesta? Sí, ingeniero, por aquí la misma persona nos vuelve a preguntar, ¿los comunicados, los informes de campaña, los informes de gestión y demás documentación también soporte? Todo lo que te esté soportando una actividad que sea, que te esté cumpliendo uno de los requisitos, pues debes tenerlo. Si es un comunicado, dependiendo del tipo de comunicado, ¿sí? Porque si es un comunicado tipo circular, ¿sí? O sea, es un comunicado a toda la empresa, a todos los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, voy a ponerlo en estos términos. Estoy divulgando la conformación de brigadas e hice el comunicado. Pues este es un comunicado que debo tener como parte de mi proceso de conformación de brigadas.
Claro, no lo voy a tener con la estructura de la ISO 9001, etcétera, etcétera, pero también debemos tener en cuenta que uno de los requisitos del sistema de gestión habla de los medios de comunicación y participación de la población trabajadora. ¿Cómo evidencio esa comunicación y participación de la población trabajadora? Entonces, precisamente, es decir, venga, estos comunicados, y puedo ponerlo bajito, los comunicados les voy a dar un archivo de gestión de un año y una conservación de un año. Y los elimino al año. Es válido, ¿sí? Porque tampoco se trata de llenarse de documentación por el tiempo del tiempo, pero sí estar respaldando las actividades que se están haciendo por medio de la documentación. No solo para evidenciar el cumplimiento del requisito, sino también para blindaje legal de la empresa. ¿Soy claro? Sí, señor. Voy a estar aglomerando las preguntas para que al final las respondamos, porque aquí han surgido un par de preguntas más, para que puedas Bueno, continuar con la presentación. gracias. Entonces, eso desde el punto de vista de la conservación documental en el sentido de la retención documental con base en lo establecido en el Archivo General de la Nación. Pero ahora también debemos darle cumplimiento a ese estándar de la resolución, o sea, a ese estándar del sistema de gestión que se evidencia en la 0312 también, que nos habla de la elaboración de procedimientos instructivos y formatos. Entonces debemos tener también claridad cuáles son los diferentes documentos que componen a los sistemas de gestión, independientemente que sea seguridad y salud en el trabajo, que sea calidad, que sea ambiente, que sea responsabilidad social corporativa. Bueno, hay muchos. Pero entonces estamos hablando de precisamente esa producción documental desde la ISO 9001, que es una de uno de los sistemas de gestión transversales fundamentales en lo que estamos, en la construcción de los procesos. Estamos hablando del manual, que es el que da los lineamientos del proceso, es decir, cuando hablo de obligatorio, no es que sea obligatorio tenerlo, sino que es obligatorio cumplir los lineamientos que se definen en el manual. Entonces, estamos hablando que el manual es una herramienta técnica en la que se expone el modo como deben ejecutarse las funciones y las acciones para lograr un objetivo determinado. Si bien el decreto 1072 del 2015, en lo que se refiere al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no obliga a tener un manual, otros sistemas sí. Por ejemplo, hablemos de RUC, el sistema RUC, que es de adopción voluntaria. Uno de los requisitos de este sistema sí es tener un manual. Entonces, pues el manual, hay que construir el manual pues va a llevar los lineamientos de todo el sistema de gestión y debe darle alcance a todos los elementos del sistema de gestión que tenga la empresa, pues claro, dependiendo el contexto organizacional. El protocolo es orientativo, es decir, es un documento que contiene los pasos a seguir secuencialmente para llevar a cabo un plan. Es en realidad el desglose de un plan, debe contener acciones a implementar en secuencia, cada una de ellas debe apuntar hacia un objetivo definido. Entonces, cuando yo hago el protocolo, le estoy diciendo a las personas cómo deben hacer las cosas y es orientativo. La guía también es orientativa, ofrece consejos o recomendaciones sobre una materia específica. Como su nombre lo indica, tiene como principal objetivo señalar parámetros o patrones que deben tomarse en cuenta para realizar una actividad. Por ejemplo, hablemos de higiene. En la higiene se utilizan muchas guías, ¿sí? Se dice qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, pero pues esas son recomendaciones, no es una camisa de fuerza, son recomendaciones. A diferencia del procedimiento, el procedimiento sí es precisamente ese paso a paso estandarizado. Cuando uno habla de un procedimiento, habla de una actividad rutinaria. Y la actividad rutinaria es una actividad que se debe hacer igual todo el tiempo y que está precisamente porque está estandarizada.
Entonces, cuando hablamos del procedimiento, hablamos del procedimiento de la investigación de accidente de trabajo. Ese es un procedimiento, porque es obligatorio. Cuando hablamos de elementos de protección personal, es un procedimiento, porque es el paso a paso. Hablamos del instructivo, es plasmar la forma como funciona algo en particular. Entonces, hablamos de un instructivo para hacer una inspección. El instructivo es como la receta de cocina. El instructivo es, por ejemplo, hablemos de elementos de protección personal. Entonces, el suministro, la entrega, es decir, selección, entrega, conservación y recambio de elementos de protección personal es algo obligatorio. Es un proceso obligatorio que debe estandarizarse al interior de la empresa. Entonces, no es ni una guía ni un protocolo, es un procedimiento. Y ese procedimiento, entonces, la selección, pues va a tener un formato. ¿Cuál es ese formato? Ese formato es la matriz de elementos de protección personal. Entonces vamos a tener un formato, es decir, y me voy a la definición de formato. Formato es la estructura predeterminada que define la forma en que se registra, se guarda y se presenta algo. El formato cumple con unas características técnicas y formales que lo hacen para contener y transmitir una información específica. Y ahí tenemos dos tipos de formatos, ya les voy a contar. Entonces tenemos un formato que diligenciamos nosotros. Mi formato de elementos de protección personal. La matriz de peligros. La matriz de peligros es un formato que diligenciamos nosotros. La matriz legal. La matriz legal es un formato que también diligenciamos desde el sistema de gestión. Pero la entrega de elementos de protección personal es un formato para que el trabajador diligencie. Entonces, démonos cuenta que la función es diferente. El formato de la identificación de peligros me da lugar a una matriz que es un documento orientativo, que es un documento que me dice cómo debo priorizar el riesgo dependiendo de la valoración que haga. Mientras que el formato que se diseña para que el trabajador evidencie una actividad, pues tiene otra connotación desde el sistema de gestión. Porque esos formatos que diligencian los trabajadores en la entrega de elementos de protección personal, en la realización de capacitaciones, en la identificación de condiciones inseguras, se convierten en registros, donde el registro es la anotación, relación o inscripción de un dato dentro de un formato. Y como les decía, desde el punto de vista de la obligación, de la obligatoriedad legal que tenemos en la empresa, debemos conservar esos registros de elementos de protección personal, de entrega de elementos de protección personal por 20 años. Y las políticas es una guía de acción global que orienta a los miembros de la organización sobre la conducta general a seguir en el área a la cual se aplique. Esa documentación tiene una jerarquía. Esa jerarquía es el manual, que es el que da los lineamientos, la política, que está transversal, o sea, no es jerárquicamente por debajo, sino es de apoyo, y de ahí se derivan los procedimientos, las guías y los protocolos. Los procedimientos tienen instructivos, las guías y protocolos a veces también tienen instructivos, y de ahí del instructivo se deriva el formato, pero el formato es el que se convierte en registro, como les decía, que es el objeto de conservación y que debemos identificar claramente en nuestra tabla de retención documental. Dianita, ¿qué preguntas tenemos de nuestros participantes? Dianita, ¿me escuchas? Hola, ingeniero, soy Diana. Dime. Por aquí tenemos preguntas en el chat. Cuando son empresas pequeñas de menos de 10 empleados, ¿qué documentos debemos tener tanto en archivo central y otros archivos? Pues recordemos también que de acuerdo a lo que dice la resolución 0312, debemos cumplir mínimo 7 estándares.
Esos estándares son matriz de peligros, elementos de protección personal, políticas, políticas, exámenes médicos ocupacionales, que son fundamentales, esos son para todo el mundo. No me acuerdo ahorita totalmente los 7, esos son los que recuerdo en este momento. Pues, ¿qué vamos a tener? Debemos tener el procedimiento para hacer la identificación de peligros, debemos tener nuestra matriz de peligros, también el cumplimiento de requisitos legales, matriz legal, todo el procedimiento para entrega de elementos de protección personal, el formato para entrega de elementos de protección personal y los registros de las entregas de elementos de protección personal, lo que es las capacitaciones, el plan de capacitación, ese es otro de los estándares mínimos para empresas de menos de 10 trabajadores, los registros de capacitación, o sea, el formato para capacitación, los registros de capacitación, el acta del vigía, porque es una empresa de menos de 10 trabajadores, y pues de acuerdo con los cambios normativos debemos tener un comité de convivencia laboral. El comité de convivencia laboral pues les aplica lo que dice para empresas de 5 personas, de menos de 5 personas, o entre 5 y 20. Ahí tenemos una confusión normativa porque a diferencia del COPAS, el COPAS se dice para empresas de menos de 10 trabajadores debemos tener un vigía, pero cuando nos habla en el Comité de Convivencia Laboral dice empresas de 1 a 5 o de 5 a 20. Entonces, pues ahí tenemos ese vacío normativo de, bueno, ¿cómo lo contemplamos? ¿Como de 1 a 5 o de 5 a 20? Entonces es importante hacer la aclaración solicitando el concepto al Ministerio de Trabajo en relación con este tema. Pero en ese orden de ideas, pues también debemos tener las actas del Comité de Convivencia Laboral y los informes definidos por el Comité de Convivencia Laboral. Estoy hablando, eso es lo mínimo. ¿Qué otra pregunta tenemos, Dianita? Ingeniero, tenemos por aquí una que dice, en una entidad pública como una personería, ¿cuánto tiempo debe durar el archivo central? Y una vez cumplido, ¿qué se hace con ese material? ¿Se desecha o a dónde va? Cuando cumple el tiempo máximo del archivo central, se elimina. Sí, efectivamente, por eso es importante definir los tiempos. En una entidad pública, eso tiene mucho que ver con pues los temas tratados de la entidad. Aquí me estoy definiendo específicamente a seguridad y salud en el trabajo. En seguridad y salud en el trabajo, también les quiero contar que lo público funciona muy diferente de lo privado. Entonces, precisamente esos lineamientos de la conservación documental de las entidades públicas están definidos dentro de lo que es el Archivo General de la Nación. Y también es importante que la persona de gestión documental de la entidad, de la personería, trabaje de la mano con los dueños del proceso para hacer esas tablas de retención documental, que es obligatorio registrarlas y certificarlas en el Archivo General de la Nación. ¿Sí? Entonces, no te puedo dar un tiempo exacto, la respuesta es clara, porque a veces soy un poquito enredado en responderte. ¿Cuál es el tiempo? Defínelo con la persona de gestión documental de acuerdo a las características de la entidad. Y es importante que esas tablas de retención documental, porque eso es un proceso interno realmente dispendioso, porque toca trabajarlo con la persona de gestión documental. Después de que está trabajado con la persona de gestión documental, se envían a la Secretaría General para que sea aprobado por la Secretaría General y hagan todo el proceso de aprobación, que eso, pues en la entidad donde yo trabajé, se hizo por resolución para presentárselo al Archivo General de la Nación y registrarlo de acuerdo a cómo lo establece la norma. Entonces, el proceso es un poco dispendioso, trabajenlo con la persona de gestión documental. ¿Qué otra pregunta tenemos, Denita? Tenemos por aquí también, ¿cómo se maneja el archivo de documentación que debe gozar confidencialidad? Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Cuando uno define la tabla de retención documental, aquí le pone una columna adicional donde dice confidencialidad, ¿sí? O el tipo de acceso. No, perdón, eso no es confidencialidad, sino acceso. Entonces, el acceso es público,
público, público con restricción o privado. Entonces uno le pone el acceso. El acceso, por ejemplo, Comité de Convivencia Laboral, acceso privado, ¿sí? Actas del COPAS, público. Investigación de accidente de trabajo, privado, ¿sí? Entonces le añaden una columna donde diga el acceso y el acceso son esas tres categorías, público, público restringido y privado. Para decir quiénes, y cuando dice privado, también tiene que establecer quiénes son los que tienen el acceso específico a esa documentación. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Sería, entonces, ¿las evidencias de capacitación como fotos y demás quedan registros? Sí, sí, efectivamente quedan registros porque es algo que sucedió, ¿sí? Entonces, eso va como un anexo al formato de la capacitación, ¿sí? Al registro, perdón, al registro de la capacitación, en donde, claro, todos tus asistentes te firman. Si es en medio virtual, pues tienes tu formato electrónico y las capturas de pantalla o las fotos se convierten en soporte de evidencia de esa capacitación y lo pones como un registro. Vale, ingeniero, tenemos varias preguntitas Voy a por aquí en el terminar, chat y voy lastimosamente a terminar acabando el esto, tiempo. voy a terminar esto y ya resuelvo un par de preguntas más. Listo, vale. Entonces, Gracias. también debemos tener en cuenta dentro de esa conservación documental y dentro de esa gestión documental, definir cuáles son los documentos internos y cuáles son los documentos externos. Los documentos internos son generados al interior del proceso. Manuales, protocolos, procedimientos, formatos y registros. Registros tanto de la ejecución como de la elaboración de matrices. Mientras que hablamos también de los documentos externos que son generados por entes externos a la empresa que tienen injerencia en el proceso. Estamos hablando de los certificados médicos ocupacionales, de la autoevaluación diagnóstica. Y vamos a decir, ¿pero por qué la autoevaluación diagnóstica es un documento externo si yo le diligencié? Claro, pero estás utilizando un formato externo. El registro es interno, pero el formato es externo. ¿Por qué? Porque estás utilizando el formato de la ARL y estás utilizando el formato del Ministerio de Trabajo. El registro es interno. Entonces es importante especificarlo, que claro, el formato, como lo tengas, tu autoevaluación lo haces en un formato externo para generar un registro interno. Entonces, ese es uno como de los que tiene esa connotación de externo e interno. Los informes de mediciones ambientales, cuando uno contrata el higienista, pues se convierte en un documento externo. Las fichas de datos de seguridad, pero por supuesto son formatos externos a menos que la ficha de datos de seguridad se elabore al interior de la empresa y esto estamos hablando que es una empresa que elabora productos químicos. Si tú eres una empresa que está utilizando productos químicos y no encontraste la ficha de datos de seguridad, no te atrevas a elaborarla. ¿Por qué? Porque estás cayendo en un error, porque estás asumiendo una responsabilidad de elaborar una ficha de seguridad, de datos de seguridad, cuando no eres el productor de la ficha. Entonces estás haciendo una suplantación legal. Y los conceptos de la ARL. Muchísimas gracias. Resuelvo un par de preguntas adicionales, Dianita. Claro que sí, ingeniero. Por aquí tenemos una. ¿Cuánto tiempo, perdón, se debe conservar una hoja de vida de un funcionario retirado? Esas son temas muy de entidad pública, muy de entidad pública, y eso le corresponde al área de talento humano, eso no le corresponde al área de seguridad y salud en el trabajo. Las historias laborales le corresponden o son de competencia del área de talento humano, no son de nuestra competencia. Listo, tenemos esta última pregunta que dice, cuando la empresa tiene solo un trabajador directo, que es el representante legal, y 7 trabajadores contratistas, ¿cómo se realiza esa documentación para brigadas y comités? Es un tema complejo porque la empresa, porque la configuración de la empresa no es clara.
¿sí? Y la configuración de la empresa no es clara porque es una empresa unipersonal, ese tema de contratistas se convierte en un tema complejo. ¿Por qué? Porque en ese caso los contratistas se les debe entregar, todo depende de cómo tengas estructurado tu sistema de gestión. Primero es una empresa de menos de 10 trabajadores. Si es una empresa, tiene matriz de peligros, necesariamente. El mismo representante legal es el vigía de seguridad, entonces debe tener actas de vigía, actas de vigía. ¿Debe entregarle elementos de protección personal a sus contratistas? No, pero debe verificar que sus contratistas tengan los elementos de protección personal, sí. Entonces, ¿cuál es el documento que permite evidenciar que sí está haciendo esas verificaciones? La conservación documental estaría enfocada a la verificación de requisitos del cumplimiento de sus contratistas. Lo enfocaría de esa forma. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos todo tu conocimiento para poder aplicar este conocimiento al día a día en nuestras empresas. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión con tu comunidad. Muchísimas gracias a todas las personas, muchísimas gracias a nuestros asistentes y muchísimas gracias por las preguntas y por la atención a este seminario y espero que estemos todo este año conectaditos con estos temas. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que abordaron esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación de Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Les recuerdo que estos cursos están totalmente actualizados. Los invitamos también a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recuerdo también que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que siempre estés al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solamente debes escanear este código en pantalla y allí tendrás toda la información de nuestro grupo de WhatsApp. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un maravilloso día. Chao. Hoy en Medellín, en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Positiva está implementando una nueva metodología. Una metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad del bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Por eso me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial.
Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas.